En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio de San Lucas tiene muchas más enseñanzas que las que aparecen a primera vista. En realidad es una radiografía del alma, no solo de aquellos 2, la pecadora y el fariseo, sino de cada uno de nosotros. ¿Por qué el fariseo reaccionó así? Porque se sentía bueno. ¿Por qué la pecadora reaccionó así? Porque se sentía mala. Ella sabía que era una pecadora. Él también lo era, pero no lo sabía. No era consciente de su pecado. No le habían enseñado que no bastaba con cumplir las minuciosísimas leyes rituales judías, porque detrás de ellas, incluso detrás de ese cumplimiento, podía esconderse el enorme primer gran pecado, que es la soberbia. Este hombre, lo sabemos cómo se llamaba, porque se lo dice Jesús, Simón, el fariseo. Este hombre pensó que Jesucristo era muy afortunado por ser invitado a su casa, y consideraba que Jesucristo tenía que estarle agradecido a él, y por eso no tuvo con Jesús esos gestos de cortesía que eran habituales, por lo menos en las grandes casas, cuando se recibía a un invitado de honor. Seguro que si en vez de ser Jesús el invitado hubiera sido el sumo sacerdote, por ejemplo, Simón el fariseo habría tenido esos mismos detalles que tuvo de otra manera que tuvo la pecadora. Jesús se lo reprocha comparándole con lo que ha hecho esa mujer. Era muy normal ofrecer el agua para lavar las manos, incluso las calles eran como eran, también ofrecer agua para lavarse los pies, que estarían muy sucios. Era normal en la cortesía del mundo judío. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Le había invitado a comer a su casa, pero le despreciaba, o por lo menos se sentía superior a él.
Él consideraba que Jesús era muy afortunado en ser invitado a la dignísima casa del fariseo Simón. No tenía nada que agradecer a Jesús. Le parecía que era Jesús, por el contrario, el que tenía que agradecerle todo a él. Qué honor comer en casa de Simón el fariseo. Qué suerte tenía Cristo por ser invitado a su casa. Ahí es donde está el problema. Esa es la radiografía del alma. ¿Cómo te sientes tú ante Dios? La verdad, profundamente. ¿Cómo te sientes ante Dios? Una persona afortunada, bendecida, una persona que sabe que no es digna del amor de Dios, una persona que es consciente de sus limitaciones, incluso de sus pecados, o por el contrario, te parece que Dios tiene mucha suerte contigo. ¿Qué suerte tiene Dios que vas a misa los domingos, mientras que tantísimos no van? ¿Qué suerte tiene Dios contigo que intentas cumplir los mandamientos? ¿Qué suerte tiene Dios contigo que das limosna a los pobres? ¿Qué suerte tiene Dios contigo que no eres un asesino, un violador? ¿Qué suerte tiene Dios contigo? Es la radiografía del alma. ¿Cómo te sientes ante Dios? La mujer, no sabemos el nombre, la mujer era consciente de que era una pecadora. Posiblemente, con el tipo de léxico que se empleaba, posiblemente era una prostituta. Era consciente de su pecado. Era una mujer que agradecía a Dios que fuera misericordioso con ella. Era una pecadora diferente a Simón, pero no creo que fuera una pecadora peor que Simón. Simón estaba lleno de soberbia. Y esta es la lección. No solo cómo me siento yo ante Dios, sino cómo reacciono una vez que soy consciente de quién soy ante Dios. San Agustín, un grandísimo maestro de espíritus, San Agustín, que había tenido una vida borrascosa, que había tenido una infancia y una juventud, hoy podríamos llamar rebelde, dificilísima, que tanto hizo llorar a su madre, San Agustín rezaba con mucha frecuencia esta oración: Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Que yo me conozca, que no me engañe a mí mismo, que yo me dé cuenta de cuáles son mis defectos, que yo me dé cuenta de cuáles son mis pecados, mis limitaciones, que no me engañe a mí mismo, que yo me conozca de verdad. Y que yo te conozca, Señor, que yo me dé cuenta de cuál es tu amor, que yo me dé cuenta de lo grande que es tu misericordia, que yo me dé cuenta de lo que vale el perdón que tú me ofreces, que yo me dé cuenta de lo que te he costado, que yo me dé cuenta también, Señor, de lo que me espera cuando llegue la hora de mi muerte, si no estoy contigo o si estoy contigo. Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Pidámosle esto al Señor, porque si nos conocemos como la pecadora, lo que haremos será caer de rodillas como la pecadora y enjugar los pies del Cristo crucificado, que están llenos de barro, que es nuestro barro, y de sangre, que es su sangre. Enjugar esos pies con nuestras lágrimas. Santa Teresa de Jesús decía: mira la cruz, mira al crucificado, y todo te resultará muchísimo más fácil. Que yo me conozca, Señor, y que yo te conozca, para caer todos los días rendido de agradecimiento ante ti, y que mis obras sean las obras que exige ese agradecimiento. Que así sea.